Libro de las Crónicas, el capítulo 13, el versículo 12. Damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Vamos todos a orar. Si usted puede colocar su Biblia ahí al lado, de tal manera que pueda levantar sus manos al cielo, y juntos vamos a decirle a Dios que nos hable, que nos entregue su palabra. Padre y Dios que estás en los cielos, a ti levantamos nuestro corazón, nuestras manos, y a ti levantamos esta oración para pedirte que nos hables por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, me concedas la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, el poder y la autoridad para hablar tu palabra como debo de hablar. Que esta palabra llegue al corazón de cada uno y ministre de acuerdo a la necesidad. Dios, permíteme hablar bajo la dirección de tu Espíritu, con la unción de tu Espíritu, entregar tu palabra. Que esta palabra quede plasmada en cada corazón y que cada oyente sea bendecido, edificado, fortalecido y consolado por tu palabra. Reprendo al enemigo, lo hago inactivo, inoperante en el nombre de Jesús, con todas sus artimañas, sus trampas, lo declaro inactivo en el nombre de Jesús, como también declaro tu gloria, tu poder, tu bendición y tu libertad en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. También saludamos a todos los que nos ven por Tiempo de Restauración. Un saludo muy especial para todos nuestros fieles oyentes dentro y fuera del país. Un saludo y una cordial bienvenida a nuestro culto de hoy. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema peleando contra Dios. Bien pudiéramos señalar este tema: no pelees contra Dios, o no resistas a Dios. El versículo que he tomado se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 13 y el versículo 12. Este versículo dice lo siguiente: y he aquí, Dios está con nosotros por jefe. Qué buena palabra poder decir: nosotros tenemos a Dios por jefe. Y qué bueno es Dios como jefe. Un jefe como Dios no lo encuentra uno en otra parte. Dios es un buen jefe. También dice: y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel.
Y dice, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres. Y hay una palabra que es bastante clara y contundente, porque no prosperaréis. O sea, quien pelea contra Dios jamás prosperará. Pelear contra Dios es llevarla de perder. Alguien dijo que es una pelea en desventaja. Y realmente es así. Ahora, ¿a quién está dirigida esta palabra? A los hijos de Israel. La Biblia habla que el rey Abías estaba reinando en Judá y Jeroboam reinaba sobre Israel. Jeroboam reinaba con becerros, se hizo unos becerros y sacerdotes idolátricos, y Abías adoraba a Dios y servía al Señor. Y dice que hubo guerra entre Abías y Jeroboam, o sea, Judá y Israel. Y Jeroboam tenía 800,000 soldados, eso era su ejército, hombres valientes. Y Abías tenía 400 nada más, o sea que lo aventajaba en 400,000. Y vino a hacerle guerra a Abías, y Abías le dice, no lo hagas. Tú tienes la confianza en la muchedumbre de soldados que tienes y en los becerros que adora, pero con nosotros está Jehová. Y ahí es donde le dicen, no peleéis contra Dios, porque si ustedes pelean contra Dios, no van a prosperar. Ahora, quiero a lo menos resaltar lo siguiente. Una cosa es pelear contra Dios, porque así está ahí, no peleéis contra. Y lo otro que quiero resaltar es lo que habla Génesis, cuando Jacob luchó, que no fue una pelea contra, sino que luchó por una bendición. ¿Cierto? Jacob luchó con Dios, pero por una bendición. Por eso le dice, no te soltaré si no me bendice, no te dejaré si no me bendice. Fue una lucha no contra Dios, atacando a Dios o llevándole la contraria a Dios, sino fue una lucha por sobreponerse, por cambiar de vida, por cambiar de conducta, por reponerse de un testimonio pésimo, por salir de una condición paupérrima, por superar su vida que hasta el momento había sido la vida de un engañador, de un mentiroso, de un suplantador. Y fue una lucha no que Jacob le llevara la contraria a Dios, sino que luchó para que Dios lo bendijera. Pero estos no, estos están peleando contra Dios. ¿Qué significa llevarle la contraria a Dios? Estar en desacuerdo con Dios, no aceptar la voluntad de Dios, no aceptar la directriz de Dios y no estar de acuerdo con Dios. Esto ya es diferente. Porque alguno puede mezclar la lucha de Jacob cuando dice que luchó con Dios y los hombres y salió airoso. Pero esa era una lucha no contra, sino una lucha por recibir el favor de Dios y superar la vida que había llevado hasta ese momento. Pero aquí es un pueblo que le lleva la contraria a Dios. Y Abías
le habla, que es el verso que tenemos de referencia, le dice, he aquí Dios está con nosotros por jefe. Porque lo que tenía Jeroboam era becerros, o sea, este hombre se había vuelto idólatra. Y Abías le dice, y Dios está con nosotros. Así que usted, al enfrentarnos, usted va a pelear es contra Dios. Y si ustedes pelean contra Dios, usted no va a prosperar. No crea que porque tiene 800,000 y nosotros 400 nos va a vencer por la cantidad que tienen. Porque para Dios no existe cantidad de ejército. No importa el número de un ejército, Dios los desbarata. Y lo hace Él solo con su poder. Gloria al Señor. Ahora, los que pelean contra Dios no prevalecerán. Y quiero que miremos una cita aquí en segundo libro de las Crónicas, el capítulo 13, vamos a mirar desde el 12 en adelante. He aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis, y ese es el consejo, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Algo que también quiero que nos quede es que a quien le están hablando es al pueblo de Dios, Israel. No peleéis. O sea que no le están hablando a un pueblo diferente, a gente de allá afuera, le está hablando al pueblo que conoce a Dios. Y qué triste es que conociendo a Dios y sabiendo quién es Él, nos levantemos a pelear contra Él. Porque aquí podríamos decir, bueno, esa persona no tiene conocimiento, no es un ser pensable porque tiene problemas psicológicos, no sabe quién es Dios. No, este es un pueblo que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, que conocen la historia de Dios y las maravillas y las cosas que ha hecho durante muchos años, y que ellos lo han visto, lo han experimentado. Ya es diferente. Saber quién es Dios, conocer a Dios y pelear contra Él, estar en desacuerdo con Él, ya eso es demasiado. El versículo 13 dice, mire que Jeroboam no escucha la advertencia. Verso 13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Este hombre estaba mal. Sabiendo quién es Dios y habiendo escuchado, no peleéis contra Dios, porque no prosperaréis. Él quiso actuar con astucia, utilizó malicia. Y dice, lo hago escondido, lo hago por la espalda, a traición, y esto me va a salir bien. Todo plan que haga el hombre, lo hará a las espaldas de los hombres, pero no a espaldas de Dios. Y aquí armó, y humanamente con esa emboscada podía destruir a Abías, a Judá. Pero ahí es donde tenemos el tema. Estaba peleando, era contra Dios, porque se estaba levantando contra el pueblo que tenía a Dios por jefe. Hermano, y si en esta iglesia Dios es el jefe, el que se levante contra esta iglesia, se levanta contra Dios, y esa persona no prosperará. Aunque nos tienda emboscada, Dios los desbaratará. Ahora dice, y estando así delante de ellos,
la emboscada estaba a espaldas de Judá. Verso 14, y cuando miró Judá, he aquí tenía batalla por delante y a las espaldas. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron al jefe. ¿Cierto? Ahí está claro. Clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas de júbilo. Acuérdense que las trompetas eran de júbilo. Las tocaron, alabaron a Dios. Y dice, entonces los de Judá gritaron con fuerza, con júbilo. Así que ellos alzaron el grito. Léalo en voz alta conmigo. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá lo desbarató. ¿Quiere que Dios lo desbarate? Llévele la contraria a Dios y verá que Dios le desbarata la casa, le desbarata las finanzas, le desbarata todo. Lo desbarató. Gloria al Señor. Y el verso 16 dice, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Y Abía y su gente hacían en ellos gran matanza y cayeron heridos de Israel, dígalo conmigo, 500,000 hombres cogidos, o sea que le quedaron 300. ¿Se da cuenta que con Dios no hay ejército grande ni numeroso? Y delante de Dios no hay fuerte. Eso es lo maravilloso, tener a Dios por jefe. Y eso es lo maravilloso de no llevarle la contraria a Dios. ¿Quién está perdiendo aquí? Quienes estaban llevándole la contraria a Dios, quienes estaban en desacuerdo con Dios, quienes no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, son los que están cayendo. A Dios no nos conviene tenerlo por enemigo. A Dios nos conviene tenerlo como Dios, como amigo, como compañero, como nuestro baluarte. Pero lo contrario, horrenda cosa es caer en las manos no de un ídolo muerto, sino de un Dios vivo. Gloria al Señor. Dice, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron. Y ahí está la razón, dígalo conmigo, ¿por qué prevalecieron? Porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Mire, hermano, apoyémonos en Dios. ¿Quién gana aquí? El que se apoya en Dios. Tiene una crisis, apóyese en Dios. Tiene una dificultad, apóyese en Dios. El enemigo se le ha levantado, apóyese en Dios. Verso 19. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Verso 20, y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Se cumplió la palabra, no peleéis contra Jehová porque no prosperaréis. ¿Está claro? Ese es el tema. Hermano, quiero mostrarle de una manera sencilla, sin irnos muy a fondo, ¿qué es pelear contra Dios? ¿Qué es llevarle la contraria a Dios? A veces cargamos una Biblia, tenemos un carnet de membresía en el bolsillo, asistimos a un templo, cantamos coro, cantamos himno, pagamos un diezmo, damos una ofrenda y hacemos otras cosas más. Pero aún con todo eso,
es posible que uno ande peleando contra Dios por algo o por alguien. Y digo alguien porque a veces hay un alguien a que Dios le dice, aléjese a alguien de su vida, corte con ese alguien, y usted no lo quiere hacer, entonces usted ya desde ese momento está peleando contra Dios, porque Dios le dice, ese alguien no te conviene, ese alguien te va a llevar al fracaso, ese alguien te va a sacar del camino, pero usted se aferra a ese alguien porque dice, no lo puedo dejar, y se aferra a ese alguien, y desde ese momento ya entró a pelear contra la voluntad de Dios. Y cuando uno pelea contra la voluntad de Dios, dígalo conmigo, no prosperaremos. Ahora, el sinónimo de pelear es lucha, batalla, combate, y el antónimo de pelear es rendirse, que este antónimo nos cae muy bien en el sentido que estamos viendo el mensaje. Rendirnos ante Dios es lo más maravilloso. Dele la mano al que está a su lado y diga, rendirnos ante Dios es lo más maravilloso. A nosotros no nos conviene aquí el sinónimo, ¿cierto? El sinónimo nos serviría contra el diablo, porque al diablo hay que combatirlo, ¿cierto? Pero aquí con Dios no nos sirve el sinónimo, con Dios nos sirve el antónimo, que es rendirse. Mire, el que se rinde a Dios se gana el cielo, se gana el poder de Dios, se gana la unción de Dios. El que se rinde ante Dios se gana todo, lo tiene todo. Es la bendición más grande, rendirnos ante Dios. De hecho, cuando leemos la Biblia, encontramos personas que se rindieron ante Dios. Y en ese rendimiento delante de Dios, Dios los levantó. Porque el que se rinde, Dios lo levanta. El que se rinde ante Dios, Dios lo levanta. Dios lo bendice. Dios lo prospera. Dios lo fortalece. De hecho, hay un himno que cantamos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. El rendirnos a Dios es lo más grande. Si nos rindiéramos a Dios, si usáramos este sinónimo y nos rindiéramos a Dios, cosas mayores estuvieran sucediendo en nuestras vidas. Cosas grandes estuvieran pasando en nuestra vida. Gloria al Señor. Pelear es luchar contra algo o alguien, especialmente empleando la fuerza física en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo para vencer y conseguir un fin. Ahora, pelear contra Dios es no hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. Para que usted vaya entendiendo de una manera sencilla qué es pelear contra Dios. Es cuando nos resistimos a hacer la voluntad de Dios por sobre la voluntad nuestra. Cuando una persona no hace la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, está peleando contra Dios. Es cuando Dios quiere que hagamos algo para Él, que le sirvamos en algo. Yo conozco hasta el día de hoy personas que Dios los llamó a servirle y se resistieron y pelearon contra Dios, no voy, y Dios llamándolos a hacer la obra, y ellos se resistieron. Esa gente no ha prosperado. Algunos están arruinados, están desubicados, están hoy inertes, muertos espiritualmente, porque pelearon con Dios
Dios los quería en su obra, que le sirvieran, y se resistieron. Si alguno ha escuchado el testimonio del hermano Luis M. Ortiz, el fundador de la obra del movimiento misionero mundial, sabrá que en una ocasión, cuando Dios lo llamó a la obra a Cuba, él dijo que no. Y estando en un ayuno, ahí de rodillas, Dios le dijo: ¿vas a ir a hacer mi obra a Cuba? Él le dijo no. Y dice que sintió que una persona, literalmente una persona, vino y lo abrazó, le rodeó el pecho, ahí donde estaba de rodillas, lo abrazó y empezó a hablarle al oído. Era Dios. Eso pasó, cuenta él literalmente, y le decía: ¿vas a ir? Él le decía no, entonces lo apretaba. Le volvía a preguntar: ¿vas a ir? Le decía no, y lo apretaba más. Y le volvió a preguntar: ¿vas a ir? Le decía no, y lo volvió a apretar. Y el hermano dice que todo el día no estuvo de rodillas ahí luchando, peleando con Dios, hasta que Dios lo apretó tanto que él dice literalmente: ya yo no podía respirar. O sea, lo estaba asfixiando. Y ahí ya casi asfixiado le dijo: ¿vas a ir? Y ya él no podía hablar y le hizo Y lo apretó más y él sintió que la vida se le iba. Y le dijo: ¿vas a ir? Y él le dijo: sí, Señor, yo voy a ir. Y el Señor lo aflojó. Eso es pelear contra Dios. Cuando Dios nos llama a la iglesia a hacer algo, haga esto en la obra, en la iglesia, sirva en esto, haga esto, y nosotros nos resistimos por X motivo. No importa cuál sea el motivo, estamos llevándole la contraria a Dios, y el que le lleva la contraria a Dios no prospera. Eso es lo que estamos viendo. No prospera. Nosotros creemos que con resistirnos nos va a ir mejor. No, no vamos a prosperar. Ahora, pelear contra Dios es llevarle la contraria a Dios. Pelear contra Dios es resistirnos a hacer lo que Dios manda. Cuando Dios nos manda a hacer algo para Él, para su obra, y nosotros no lo hacemos. Nos manda a ayunar, nos manda a orar, a hablarle a los perdidos, a llevar palabras de ánimo a los necesitados u otra cosa, y nos resistimos. O nos manda a congregarnos, a buscarle más, a santificarnos más, y no lo hacemos. Estamos peleando contra Dios. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, verso 8, dice: y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová. Eso fue lo que le dijo a Abías a Jeroboam: ustedes están resistiendo el reino de Dios y no van a prosperar. Ustedes están resistiendo a Dios. ¿Qué es resistir? Que Dios quiere que yo camine hacia allá y yo jalo hacia acá. Y Dios diciéndome: mire para acá, y yo no. Eso es resistir. Y hoy dentro del evangelio hay miles y millones de personas resistiendo a Dios. Y Dios queriéndolos encaminar por cierta senda, Dios queriéndolo encaminar por ciertos caminos, queriéndolos encaminar por ciertos ministerios, por ciertos dones, por ciertos caminos donde Él quiere que anden, pero hay mucha gente resistiéndose. Y es por eso, hermano, que ustedes ven que a veces las cosas no prosperan. Por eso es que a veces la prosperidad, la bendición de Dios se ausenta de muchos hogares, de muchas vidas, de muchas personas, de muchas familias. Es porque alguien o todos están resistiéndose a Dios. Cuando Dios nos llama a orar, yo he sido testigo cuando Dios nos llama a orar, a ayunar, a buscarle más, a meternos más con Él. Pero parece que cuando Dios nos llama, más nos alejamos, más dejamos de asistir a las oraciones, a los ayunos. Es como si Dios nos dijera: no me busquen.
cuando Dios nos está pidiendo que le busquemos. Pelear contra Dios es resistir a la autoridad establecida por Dios. O sea, cuando una persona resiste a la autoridad que Dios ha colocado, que Dios ha ubicado en un lugar, y Dios usa a ese hombre, usa a esa persona para traer el consejo, ¿verdad? Porque para eso hay una persona que Dios coloca, Dios nos habla a través de hombres. Y a veces nos resistimos a esa autoridad porque la autoridad no nos cae bien, porque nos cae gordo, porque no es el tipo de persona que nosotros nos agrada, porque no tiene el timbre de voz, no tiene el físico que nos agrada, etcétera, etcétera. No importa por qué. Es una autoridad que uno está resistiendo y está resistiendo a Dios. ¿Cuánto adoramos al Señor? Pelear contra Dios es estar en desacuerdo con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Peleamos contra Dios cuando endurecemos nuestro corazón a Dios y a su palabra. Yo le estoy presentando una forma sencilla que es pelear con Dios. Peleamos contra Dios cuando nuestros intereses están por encima de la voluntad de Dios. O sea, cuando yo le digo, Dios, no te puedo servir, no puedo hacer lo que me estás pidiendo porque mi casa está de primero, mi dinero, mi familia, aquello, lo otro está de primero. Estamos peleando contra Dios, porque Dios sabe que usted tiene familia. Dios sabe que usted tiene hijos, que tiene mujer, que tiene nietos, que tiene esposo y esposa. Así que Dios sabe cuáles son sus ocupaciones y necesidades, pero le está pidiendo que haga algo. Dios no es un viejito ciego que no ve. Cuando Dios nos habla es porque Dios sabe que yo puedo hacerlo. Si Dios me dice, vaya a Estados Unidos a predicar, yo no le puedo decir, no sé el inglés. No, si Dios me manda a Estados Unidos porque Él sabe que yo puedo y que yo puedo aprender el inglés y de alguna manera, aunque no aprenda, Él allá hablará en español y la gente me va a entender en inglés. Porque Dios, cuando le pide algo a usted o a mí, es porque Él sabe que podemos hacerlo. ¿Cuánto podemos alabar la gloria del Señor? Si Dios le pide que dirija un culto, diríjalo. No se ponga a decir, no puedo. Dios sabe quién es usted. ¿Y cómo podemos ver la gloria de Dios si no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide? ¿Cómo puedo ver yo las sanidades de Dios si nunca oro por un enfermo? ¿Cómo puedo ver el poder de Dios en mi vida liberando endemoniados si no oro por un endemoniado? ¿Cómo puede Dios usarme en la predicación si yo me niego a predicar? ¿Cómo puede Dios usarme en el canto o en la alabanza si yo no me dejo usar, si yo no quiero dirigir un devocional, ni cantar un coro, ni un himno? ¿Cómo puede Dios usarme en ganar almas si no salgo a hablarle a los perdidos? O sea, Dios está hoy, hemos limitado el poder de Dios porque dudamos siempre de Él y le llevamos la contraria. Pero ha llegado un momento, amado hermano, deje de pelear contra Dios y levántese a hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Lo que Dios le está pidiendo que haga, hágalo. ¿Cuántos bendecimos la gloria del Señor? A su nombre. Muchas veces hemos estado luchando contra Dios, contra su voluntad, contra lo que Él quiere para nuestra vida. Los hombres se juntan para pelear con Dios. Cuando leemos Apocalipsis capítulos 16, el verso 12 al 16 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes, dígalo conmigo, a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. ¿Qué salió de la boca de ellos? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonio que hacen señales. Y mire lo que hacen estos demonios. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos
a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Esos espíritus a manera de rana son los que llegan a los reyes, los gobernantes de las naciones, para conducirlos a la guerra, al derramamiento de sangre. Y estos espíritus son los que reúnen a los reyes de la tierra para que peleen contra Dios. ¿Está claro o no? Pelean contra Dios. Estos tres espíritus a manera de rana que salen de la boca de estos, van a los reyes de la tierra, a los presidentes, para que armen sus ejércitos y se unan a pelear contra Dios. Esos son los que están aquí en Colombia. Aleluya, para pelear contra Dios. Por eso debemos de orar y clamar al Todopoderoso. Gloria al Señor. ¿Y qué dice el verso 16? Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es donde van a reunirse todos los reyes con todos los ejércitos a pelear contra Dios. Al hombre, aunque parece sabio, es ignorante. ¿Quién puede pelear contra Dios? Pero ¿quiénes se levantan a pelear contra Dios? Los reyes, gente sabia, gente estudiada, pero a la misma vez ignorante. Suena fuerte esta palabra, pero el mundo es ignorante. La gente que desconoce a Dios y rechaza a Dios y pelea contra Dios es ignorante. Sabio es honrar a Dios. Sabio es reconocer a Dios. Por eso la gente que sigue a Dios, aunque no es gente estudiada, y muchos no han pasado ni por las puertas de una escuela, ni un colegio u universidad, pero somos gente sabia, que hemos entendido el bien y reconocemos la grandeza de Dios y honramos a Dios por sobre todas las cosas y le damos honra y gloria y le damos alabanza y le damos adoración y hacemos su voluntad. Y un día los que se creen sabios se quedarán, pero los que no éramos sabios seremos levantados con el Señor. A su nombre gloria. En Apocalipsis capítulo 19, versos 11 y 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En ese caballo blanco lo monta el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene montado en ese caballo blanco. Pero mira el 19. Y vi a la bestia, ¿a quiénes más? A los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. ¿Para qué? Para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. ¿Se da cuenta que los hombres se levantan a pelear contra Dios? Esos se levantan, se reúnen, ahí están reunidos todos los reyes de la tierra para pelear contra el que monta el caballo blanco y contra su ejército. Ahí es donde la Biblia, Apocalipsis, habla y dice que hay un llamado a todas las aves de rapiña y a todas las bestias del campo para que vengan a comer carnes de reyes, de gobernantes, porque la mortandad va a ser tremenda, habrá festín, habrá comida en abundancia para, por aquí se dice golero, ¿no? Golero, para los chulos, para todas las aves de rapiña y la fiera, para comer las carnes de reyes, de capitanes, de gente importante que se levantan para pelear contra Dios y que morirán, porque nadie puede pelear contra Dios. El que pelea con Dios sale perdiendo. Alabados a Dios. La gente hoy pelea contra Dios. Usted y yo no podemos pelear contra Dios. Bendito el Señor. Ahora, ¿cuál fue el consejo de un hombre sabio de la antigüedad llamado Gamaliel? Capítulo 5, versos 38 y 39 de Hechos. Y ahora os digo, dice Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, que dice, se desvanecerá. Lo de los hombres se desvanece. Mas si es de Dios,
Dígalo conmigo, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. No se puede luchar contra Dios. Lo de los hombres se vence, lo de Dios no se vence. ¿Sabe cuántos años lleva el diablo luchando contra el evangelio? Contra la obra de Dios, para destruirla, para hacerle daño. ¿Si ha escuchado de las cruzadas? ¿Si ha escuchado de las persecuciones? ¿Si ha escuchado de cuántos millones de Biblias se han quemado en el mundo? ¿Cuántos cristianos han sido asesinados, fusilados, y otros se han podrido en la cárcel y han martirizado? Pero el evangelio sigue adelante. La iglesia cristiana, cada día el número es mayor, y son más los que hoy aceptan a Cristo en el mundo entero. Y la Biblia nadie la ha podido terminar. Han quemado millones de Biblias, pero hasta el día de hoy sigue siendo el libro número 1 en el mundo, insuperable. Nadie lo ha podido, porque esta palabra es de Dios y el evangelio es de Dios. Matan a un cristiano y se levantan 1000, porque a Dios nadie lo puede derrotar. Y eso es lo que dice Gamaliel. Y Gamaliel no era cristiano. Gamaliel era un hombre de leyes, un hombre estudiado, era el más sabio de su época, era una eminencia en leyes. Y cuando empezaron a perseguir a los apóstoles, dijo: si esta obra es de los hombres, la van a acabar, pero si no es de los hombres y es de Dios, ustedes van a salir peleando contra Dios y van a perder. Y así fue, perdieron. No se puede pelear contra Dios. Ninguno que pelee contra Dios le puede ir bien. El libro de Job, el capítulo 9, versículo 4 dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Dígalo conmigo. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie que se endurezca contra Dios le puede ir bien. Cuando usted se endurece contra Dios, dice: no doy los diezmos, no doy las ofrendas, no doy una colaboración, se está endureciendo contra Dios y a usted no le va a ir bien. Allá en el trabajo no le van a pagar los 3 meses que trabajó. Alguien le va a robar allá afuera, pero lo que debía darle a Dios se lo robará a otro, porque no le puede ir bien. No le puede ir bien. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? A su nombre. En Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 13:1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecida, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué hace? Resiste, y a los que resiste acarrean condenación para sí mismo. No se le puede llevar la contraria a Dios. Saulo de Tarso estuvo peleando contra Dios, porque él no estaba de acuerdo con el evangelio. Y Saulo de Tarso se convirtió en el perseguidor de los cristianos y echaba en la cárcel a los cristianos. Estuvo ahí al lado cuando mataron a Esteban. Y Saulo de Tarso estaba peleando contra Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, verso 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién le está diciendo eso a Saulo? El Señor. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Al Señor.
¿Con quién estaba peleando Saulo? Estaba peleando contra el Señor. Y dice el verso 5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué pasó ese día? Cayó a tierra, quedó ciego. Porque el que pelea contra Dios le va mal. Saulo se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el mundo sea salvo y que conozcan la verdad. Pero Saulo se estaba oponiendo, le estaba llevando la contraria a Dios. ¿Y qué decimos de Faraón? Faraón estuvo peleando contra Dios y era una potencia y era fuerte y tenía todo el respaldo de la época y se puso a pelear con Dios. Y ustedes saben lo que le pasó a Faraón. Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Deja ir a mi pueblo y a celebrarme fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que ofrezca fiesta. ¿Qué dijo Faraón? Mire la forma en que responde Faraón, verso 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré a Israel. ¿Quién es él para venirme a mandar? ¿Quién es él para venirme a dar órdenes? Yo soy el rey más poderoso de la tierra, soy el rey de Egipto. Y realmente, humanamente así era. Pero puede ser el rey más grande, puede ser el ejército más grande. Aleluya, contra Dios no se puede pelear, es una ignorancia. A Dios hay que servirle, a Dios hay que adorarlo, hay que reconocerlo. Dios es real, Dios existe, es la verdad más grande que existe. ¿Cuánto adoramos a la gloria del Señor? Este mundo existe porque Dios vive. Y Dios es real. Si no existe Dios, no hay planta. Si no existe Dios, no existe el agua. Si no existe Dios, no existe la vida. Si no existe Dios, no existe la atmósfera. Y si no existe Dios, no hay oxígeno. Y si no existe Dios, no hay nada. Hasta adoramos la gloria de Dios. Dios es todo. A su nombre, gloria. Y ustedes saben cómo terminó Faraón. Faraón terminó su ejército sepultados en el mar. Un hombre obstinado que peleó contra Dios. ¿Y qué decimos del rey Saúl, que estuvo peleando contra Dios? Y este es del pueblo de Dios. Este era un rey que Dios colocó sobre su pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hay que estar pendiente a lo que Dios dice. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Qué le dice Dios a Saúl? Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene Amalek y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Borra de la tierra la memoria de Amalek. Esa era la orden de Dios. Esa era la orden del Señor. Ahora vamos a ver qué hizo Saúl, para que usted entienda que es pelear contra Dios. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué?
porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y Jehová, dice el verso 18, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle la guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué es pelear contra Dios? Es no hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Borra la memoria de Amalec de sobre la faz de la tierra. No deje ni uno vivo. Pero él se trajo al rey vivo y trajo el mejor ganado. Eso es llevarle la contraria a Dios. Eso es pelear contra Dios. Dios me dijo que hiciera esto, pero yo voy a hacer lo que a mí me parece, lo que yo creo que se debe de hacer, y así no es. ¿Cómo terminó Saúl? Terminó mal. Un hombre que podía perfilarse para cosas grandes, terminó destruido, terminó mal, porque quien pelea contra Dios termina mal. Nabucodonosor estuvo peleando contra Dios, pero le fue mal. ¿Cómo terminó Nabucodonosor? Comiendo pasto como los bueyes en el potrero. Amado hermano, es mejor rendirnos a Dios que pelear con Él. Ahora, mi pregunta es: ¿qué le ha estado pidiendo Dios a usted que no lo está haciendo? ¿Qué le ha estado Dios pidiéndole a usted que haga y usted no lo está haciendo? ¿Qué le ha encomendado Dios a su vida que no está cumpliendo? Déjeme hacerle otro interrogante. ¿En qué cosa no está usted de acuerdo con Dios? ¿En qué cosa usted no está de acuerdo con Dios? Y déjeme entregarle esta palabra. A veces Dios nos pasa por ciertas crisis porque así le place a Él, para bien de nuestra vida. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa crisis. Y lo vuelvo a repetir porque es la palabra concluyente de este mensaje. Dios nos pasa por algunas crisis. Dios nos pasa por momentos de desierto porque así le place a Él. Porque es la voluntad de Él para bien de nuestra vida, para darnos crecimiento y desarrollo espiritual y hacernos varones de verdad, y para ser mujeres de verdad, y para prepararnos para cosas grandes que vienen mañana. Pero nosotros, aunque decimos, sí, ahí estamos esperando que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar adelante, pero allá adentro, allá muy adentro, no estamos de acuerdo con esa crisis. No estamos de acuerdo con esa necesidad o crisis o con ese desierto donde Dios nos ha metido. Y allá adentro sentimos rabia, y allá adentro sentimos rabia, reproche, y hasta dudamos de Dios y peleamos con Dios. No estoy de acuerdo. ¿Por qué tiene que pasarme por este desierto? ¿Por qué tiene que pasarme por esta escasez económica, por estas necesidades? ¿Por qué?
Y allá adentro estamos peleando con Dios, diciéndole: no estoy de acuerdo, esto no me gusta, esto no me agrada. Usted no, si es Dios, ¿por qué me permite pasar por aquí? Si es Dios, ¿por qué yo estoy en esta enfermedad, con esta dolencia, con esta escasez? ¿Por qué ha venido esta crisis? ¿Por qué estamos entre la espada y la pared? Y podemos venir aquí al templo y sonreír y decir: yo estoy confiando en Dios. Sí, estamos pasando por necesidad, pero gloria a Dios por eso. Eso apenas a veces fachada. Es allá adentro, la pelea que hay allá adentro. Esa culpamos a Dios de lo que nos está pasando. Y le decimos: no voy más a la iglesia, no te alabo más, no oro más, no me congrego más. Y por eso no se congrega. Y por eso saca cualquier excusa para no estar presente en el templo. Dios sabe que es porque usted ha estado peleando con Él en desacuerdo. Y así jamás Dios lo sacará del desierto. Quiere que Dios lo saque del desierto. Quiere que Dios lo lleve al oasis. Dele gloria allá adentro. Acepte que Dios, aleluya, le ha metido por ese desierto. Acepte que esa es la voluntad de Dios. No pelee contra Dios, porque no va a prosperar. Aleluya. Yo no puedo decir: no voy más a seguir a Dios porque por esta situación. No, si Dios nos mete a un desierto, es para bien de nuestra vida. Si Dios metió a Israel por el desierto, no fue para mal, fue para bien. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No pelee más con Dios. Acepte el desierto. Acepte la voluntad de Dios. Acepte el reto de Dios. Acepte el llamado de Dios. Póngase a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, lo que Dios le ha pedido hacer. Aleluya. Póngase a ayunar y a orar si eso es lo que Dios le ha pedido. Congréguese más si eso es lo que Dios le ha pedido. Santifíquese más si es lo que Dios le ha pedido. Aleluya. Dele gloria en la necesidad. Dele alabanza en la enfermedad. Dele adoración. Levante sus manos al cielo y bendiga a Dios. Estás peleando contra Dios y así tu desierto se ensanchará. Tu desierto, tus años de desierto se aumentarán. Si Israel no hubiera peleado contra Dios, su desierto hubiera sido de pocos años, pero alargaron el tiempo por pelear contra Dios, por no aceptar, aleluya, la voluntad y el propósito de Dios. Hoy tenemos desde el pastorado para abajo, desde los ministros altos para abajo, hasta el último creyente sencillo de la iglesia, hay mucha gente peleando contra Dios y diciéndole: Dios, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué me ha metido en esto? ¿Por qué ha permitido esta crisis? ¿Por qué ha permitido este problema? ¿Por qué ha permitido esta prueba? ¿Por qué ha permitido esta escasez? ¿Por qué ha venido esta enfermedad? ¿Por qué ha venido esta situación? Y estamos ahí peleando contra Dios y allá adentro en desacuerdo y en lucha y en batalla, sin darnos cuenta que así el desierto se nos ensanchará. Los días y los meses y los años de prueba aumentarán. Pero cuando usted levanta sus manos al cielo, dobla sus rodillas y le dice: gracias, sé que esto es para bien de mi vida. En medio de la prueba te adoraré, en medio de la crisis te adoraré, en medio de la dificultad te adoraré, te doy gracias. Oh, aleluya. Levante sus manos, cierre sus ojos. Alguien en esta hora está peleando contra Dios. Alguien en esta hora, aleluya, necesita reaccionar. Alguien en este momento necesita despertar, reaccionar de ese letargo. Hay alguien que en esta hora necesita venir al altar y pedirle perdón a Dios. Alguien en esta hora necesita, aleluya, doblegar su corazón, su ego, su enojo con Dios, su resentimiento con Dios y decirle: Dios, gracias, perdóname. Todo lo que tú estás
estás haciendo está bien. Está bien. Si me has traído a este lugar está bien. Si me has metido en esta crisis está bien. Si me has metido en este desierto está bien. Si tengo esta necesidad está bien. Si ha venido esta enfermedad está bien. Si ha venido esta persecución está bien. Porque lo estás haciendo para bien de mi vida. Porque quieres engrandecerme, porque quieres levantarme, porque quieres darme una experiencia mayor, porque quieres darme una experiencia mayor que la que he tenido hasta el día de hoy. Alguien en esta hora necesita ser sincero con Dios, hablar con Dios. Alguien en esta hora necesita hablar y decirle: Dios, aleluya, perdóname. Realmente allá en mi interior he estado peleando contigo porque no estoy de acuerdo por lo que tú estás haciendo. No me parece, hasta el día de hoy no me parecía lo que tú estabas haciendo, pero tú me has hablado esta tarde, me has entregado la palabra, me has dicho cosas que no sabía. Perdóname, quiero humillarme. Venga aquí al altar si usted lo necesita. Aquí está el altar hoy. Y venga y ore a Dios. Dígale algo al Señor. En la prueba hay que alabarlo. No pelee más contra Dios. Pelear contra Dios no nos va bien. No nos va bien. Cuántas cosas pasan, Dios lo sabe. Y Dios lo permite. Aleluya, Dios lo permite. Todo lo que te está pasando a ti, Dios lo está permitiendo. ¿Por qué estás en desacuerdo con eso? Si Dios lo está permitiendo, es Dios quien lo ha permitido. Es Dios quien está en el asunto. Es Dios quien te ha introducido por ese desierto, por ese camino. Es Dios quien ha querido que tu corazón llegue a un límite de dolor para que puedas ser el instrumento que Él quiere hacer de ti. Es como la mirra. La mirra produce el perfume muy costoso y de una excelente fragancia. Con la mirra fabrican perfumes, fragancias de alto costo. Pero para que la mirra pueda producir la fragancia tiene que ser machacada. Mientras la mirra no sea machacada, no podrá dar la fragancia, el aroma de alto costo. No podrá ser codiciada por los que aman las fragancias de alto costo, los perfumes de alto valor. Para que la mirra pueda ser anhelada y deseada por muchos, y buscada por muchos, y usada por muchos, tiene que convertirse en fragancia. Y para que se convierta en fragancia, primero hay que machacarla. Es un proceso donde hay que golpear la mirra y machacarla, y entre más se machaca, su perfume es mejor. No se le olvide que el dulce de la caña, para que la caña pueda convertirse en azúcar y pueda endulzar tantas bebidas y tantas cosas dulces que podemos los hombres disfrutar, la caña tiene que ser procesada. La caña tiene que pasar por un molino. Esa caña tiene que meterse a un molino, y en ese molino esa caña es procesada. Hay unas masas, hay unos molinos que exprimen, que apachurran esa caña, la exprimen hasta sacarle la última gota de agua, para que esa caña se convierta en azúcar y pueda luego ir a endulzar, aleluya, nuestros mejores postres y estar en las mesas más grandes e importantes de una nación y de un país. Esta caña tiene que ser procesada, tiene que ser molida, tiene que ser machacada.
Para Dios hacer cosas grandes con nosotros y todo lo que Él quiere hacer, primero tenemos que pasar por un proceso donde vamos a ser machacados, golpeados, muchas cosas, pero de ahí saldrá el hombre que Dios desea, la mujer que Dios desea, el joven que Dios quiere usar, la jovencita que Dios quiere usar. Allí Dios hará lo grande que Él quiere hacer. Por eso hoy solamente adóralo, alábalo. En la prueba alábalo, en la crisis alábalo, en la dificultad alábalo. En el momento de dificultad dale gracias. No pelees más con Dios. No pelees más con Dios. Acepta lo que Dios está haciendo. Acepta lo que Dios está haciendo en tu vida. Donde Dios te está pasando, acéptalo. Cree que eso es para bien. Y entonces tu proceso no será tan duradero y tan largo. Pero si te resistes y peleas contra Dios, tu prueba se hará más larga. Tu prueba se hará más duradera. Tu crisis se aumentará. Cristo aceptó lo que el Padre quiso hacer con Él. Llevarlo a la cruz, donde fue crucificado, donde fue herido, donde la Biblia dice molido fue Él por nuestras rebeliones. Él fue molido, Él fue machacado para llegar a ser el Salvador de la creación. Hoy Cristo es el Salvador. Por Él encontramos perdón de pecado y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero primero pasó el proceso de la cruz. Con violencia en el camino primero hay que pasar por la crisis. Habla con Dios, hable con Dios ahí. Hay tiempo todavía, hable con Dios. Y la carga más sí, aumenta, aleluya, sí. Y aumentará mi fe. Acepta la bendición de Dios. No pelees más contra Dios. Hombre, adoraré. Me empujaron con violencia. Ay, santo. En el camino tropecé. Aleluya. Pero no me aquí está el Señor, aleluya. Él está ahí a tu lado, habla con Él. Adoraré. Habla con Dios, hermano. Carga más aumenta. Dios quiere nuestro corazón sano. No peleemos con Él. Pero no me detendré. No peleemos más con Dios. Adoraré. En la prueba te adoraré. En el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré. Glorifícate, Rey. Te adoraré. En el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré. En el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré. En el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré. En el dolor te adoraré. Adóralo en la prueba, adóralo en la crisis. Sido fiel. Adóralo en la crisis. Por eso hoy te adoraré. No importa la crisis, hay que alabarlo. Hay que adorarlo en la crisis. Hay que adorarlo en la enfermedad. Hay que servirle en medio de los problemas. Siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré. En la prueba. Adóralo en la crisis. Adóralo en la prueba. Te
Hay que aceptar la crisis. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Oh, alábalo en la prueba, en la crisis, adóralo. No temas, alábalo, sírvele. Sírvele en medio de la crisis. Acepta tu desierto. Por eso hoy te adoraré. Las crisis son buenas, traen bendición, madurez espiritual. El camino tropecé, pero no me postraré. Solo tu nombre adoraré. Oh, adoran en la crisis, adoran en la prueba. Dale la gloria a Dios. Aumentará mi fe, pero no me detendré. Búscalo en la prueba, en la crisis. Acepta su voluntad, sus planes, sus propósitos. Toma Shaya. Adóralo, dale gracias. Solo tu nombre adoraré. Carga más oh Espíritu de Dios, obra. Espíritu Santo, glorifícate grandemente en esta vida. Adóralo en la crisis, en la prueba. Oh, dale gloria a Dios en la prueba. Hermana, dale honra y gloria. Sírvele, alábale. En la prueba en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso aquí en la prueba. Oh, levanta hoy tu voz y tus manos y alábale. Te adoraré. Dios está aquí, Él está aquí. Por eso su presencia está aquí. Sí, sí. Fortalece, Él llena, Él llena. Llena ahora. Llena ahora. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. No pelees más contra Dios. Dios te ha metido en esa prueba, Él te va a ayudar. El que te metió te sacará de la prueba también. El que te ha metido en ese desierto te sacará de ese desierto también. Yo te adoraré. En la escasez yo te adoraré. En la soledad yo te adoraré. En la salud yo te adoraré. Cuando estés enfermo yo te adoraré. Yo te adoraré. Aleluya. Yo te adoraré. Yo te adoraré. Aleluya. Yo te adoraré. Aleluya. Yo te adoraré. Gloria a Dios. Todo el que pueda levantar sus manos al cielo, Yo te adoraré. hagámoslo y démosle la gloria y la honra al Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Bendito tu nombre. Alabado sea Dios. ¿Cuántos podemos bendecir al Señor? Desde el momento en que dejemos de pelear con Dios y aceptemos su voluntad, las cosas empiezan a cambiar, hermano. Eso téngalo en cuenta. Desde el momento que allá internamente yo acepte su voluntad y que estoy en su propósito, ese momento Dios me suelta. Apenas acepte
que Dios me ha metido ahí en ese desierto. Bien, quiero rápidamente saludar a nuestros hermanos oyentes a nivel internacional y a nivel nacional. Tenemos a Teresa Gómez en Argentina, Andrea Bruno en Perú, José Felipe en Israel. ¿Cuánto les enviamos un saludo a José Felipe en Israel? Es un fiel seguidor de Tiempo de Restauración en el país donde estuvo el Señor Jesucristo, Israel. A Manuel Saune en Perú, Andrea en Bolivia, Elis García en Venezuela. ¿Cuántos enviamos un saludo? Este es un amigo mío allá en Venezuela. Madeline en Perú y Andrea en Argentina. Un saludo para todos nuestros seguidores a nivel internacional. Queremos saludar a nuestros oyentes a nivel nacional, a Jorge González en Medellín, Gloria Arboleda en Medellín, Nini Joana en Barranquilla, Emilio Rangel en Huila, Edinson Morales en el Casanare, Elizabeth Rojas en Boyacá, Damaris Gutiérrez en Soledad, Yandri Contreras en Soledad, María Gómez en Medellín, Angie Ramos en Bogotá, Caterine Díaz en Barranquilla, Daniel Ángel en Arauca. Cuando saludamos a todos estos hermanos, este culto no solamente está bendiciendo a los que están aquí congregados, sino que está bendiciendo a muchas personas en otros países y en otras ciudades de nuestro país. Por ejemplo, en esta tarde tenemos Argentina, tenemos Perú 2, Israel 3, Venezuela 4, 4 países que han sido bendecidos con esta palabra, con este mensaje. Así que vale la pena. Vale la pena. El día que lleguemos al reino de los cielos, habrán argentinos convertidos por la palabra que se predicó en el barrio Don Bosco 4. Habrán personas de Israel y de cuántas partes del mundo que estarán allá. Nunca los vamos a ver aquí, pero sí van a estar allá con el Señor. Que Dios nos ayude. Deseo una feliz semana para todo el pueblo del Señor. Que Dios les bendiga.